Bueno, y de eso vamos a hablar en este momento, la importancia de la visita del Papa Francisco, el mensaje que va a traer consigo. Por ello estamos aquí en estudios con el padre Ernesto Cabas, él es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿cuál es el mensaje principal que nos traerá el Papa? Es una sorpresa, ¿no? Hay que dejarse sorprender, porque este Papa además es un Papa de sorpresas, es un Papa de gestos, y tendremos que estar atentos a cuáles serán esos gestos, porque detrás de ellos hay mensajes. Más que las anécdotas, yo creo que lo importante es captar estos mensajes, que van a ser mensajes que, como lo dice el reportaje, pues tienen mucho que ver con los lugares escogidos. No por gusto va a Puerto Maldonado, a Trujillo y por supuesto Lima. Uno de esos mensajes, por ejemplo, es el medio ambiente, ¿no? El Sin cuidado duda del medio ninguna, ambiente. sí, efectivamente. Este Papa, después de la Laudato Si, su encíclica, precisamente sobre el ambiente y sobre todo sobre el futuro, la humanidad que queremos, la humanidad que queremos dejar para los hijos, para los nietos, para los que vendrán después, es una encíclica clave en donde él habla precisamente de la Amazonía como uno de los pulmones de la humanidad. Hay dos cuencas importantes, la cuenca del Congo en África y la cuenca amazónica en Sudamérica, y de esas vivimos todos los habitantes del planeta. Entonces es un tema que no tiene que ver con Perú o con los países sudamericanos, sino tiene que ver con toda la humanidad en su conjunto. Y por lo tanto tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla. Y el Papa además en esa encíclica clave, importante, muy bien fundamentada, controversial también por supuesto, sí. Sin embargo muy bien fundamentada, él habla de que no hay dos crisis separadas. Por un lado una crisis ambiental y por otro lado una crisis social. No, hay una única crisis que es una crisis socioambiental, que tiene efectos en el ambiente y que tiene efectos en la sociedad y sobre todo en los más pobres de la sociedad. Y en esa crisis, pues los países son afectados y como sabemos, Perú es uno de los países más vulnerables precisamente ante el calentamiento global y ante todas estas situaciones que estamos viendo. Por eso Trujillo es importante, la Amazonía es importante sin lugar a dudas, pero Trujillo es importante porque también vemos ahí que hay un fenómeno natural que se junta también a un desastre social. No existe un desastre natural, lo que existe es un desastre producido por una ocupación irregular de terrenos en cauces secos de los ríos, que cuando llega este fenómeno que es previsible, porque el Niño no es que haya ocurrido ayer, es que viene ocurriendo en la costa peruana desde hace siglos y que se va a seguir dando, pero si nosotros, los hombres, no somos capaces de planificar bien esta situación, va a continuar produciendo los desastres sociales que ya sabemos y va a continuar afectando ¿a quiénes? A las personas que probablemente porque son de economía muy precaria, finalmente caen en el tráfico de terrenos y terminan ocupando estos lugares contra su propio bienestar y a su prejuicio, ¿no? Entonces, eso es lo que viene el Papa a recordar. Por eso vincula las dos cosas. Es decir, está Trujillo con este desastre que nosotros hemos vivido a comienzo del año pasado, y está también la Amazonía, que, como bien dice el reportaje, preanuncia ya en esa visita a Puerto Maldonado lo que va a ser este sínodo especial de obispos de la Pan-Amazonía que se va a realizar en Roma en el 2019. Ojo, la Pan-Amazonía no es solamente la Amazonía peruana ni la Amazonía brasileña, es una región del planeta que ocupamos 5 países y donde viven 35 millones de personas. 350 grupos indígenas. 35 millones de personas significa que vive más población que la población que habita el territorio peruano. Por lo tanto, no es poco. Y porque al Papa le preocupa, entonces lo que ha hecho precisamente es convocar a los obispos que están en este momento ejerciendo su pastoral en esas jurisdicciones, en las jurisdicciones de la Amazonía, para poder tratar conjuntamente a ver cuáles son los problemas, algunos de los cuales el reportaje ya los manifestaba, ¿no? Tala indiscriminada de árboles, deforestación, minería ilegal, minería informal, trata de personas. El Perú es el país que tiene el tercer grado de esclavitud moderna
en este momento en América Latina. Porque la trata de personas no es otra cosa que las nuevas formas de esclavitud. Trata que, por supuesto, afecta sobre todo a población básicamente adolescente, femenina, que es la que va precisamente a todos esos lugares donde hay minería para, pues, satisfacer los deseos de los hombres que ahí trabajan. Entonces, el mensaje que trae el Papa Francisco, tanto a Trujillo con el problema que han sufrido por el fenómeno del Niño y en Madre de Dios con todos los problemas que afrontan en la Amazonía, ¿es un mensaje de solidaridad con esa población o es un llamado de atención también para ellos? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Es un llamado a todos nosotros, en la medida en que somos corresponsables de estas situaciones, a estar alerta de esas situaciones, en ambos casos, y también de solidaridad con aquellos que están más afectados, con aquellas víctimas. Todas estas situaciones no son situaciones, digamos, aéreas, son situaciones terrenas que tienen víctimas concretas, ¿no? Lo que ocurre en Puerto Maldonado significa que hay trata de personas. Esas personas son personas vulnerables. Muchas de ellas son niñas y adolescentes que han tenido que emigrar por cuestiones económicas a ese lugar. O personas que vienen de la zona surandina para poder obtener recursos. Son personas pobres, de economías muy precarias. Por lo tanto, solidaridad con esas personas. El niño costero, aún no se realiza la reconstrucción famosa prometida por el gobierno, y seguimos teniendo todavía la gente en campamentos irregulares cuando ya estamos en una situación que puede producir nueva temporada de lluvias y por lo tanto más afectados nuevamente. Solidaridad con ellos, pero también alerta, y alerta a todos, al gobierno en primer lugar, pero a toda la población, que somos nosotros, para ver cómo actuamos frente a esta situación. Y eso significa hacer política. El Papa viene, creo, también para alertarnos a hacer política con mayúscula, dice él. No la politiquería, que termina finalmente en componendas y tratando de ver cómo es que cada grupo aprovecha de las diversas situaciones en beneficio propio. Eso no es hacer política. Para el Papa, como para la enseñanza social de la Iglesia, la política es una de las formas más altas de la caridad. ¿Por qué? Porque supone que yo, político, dejo de lado mi propio interés, el interés de mi grupo, el interés de mi sector social, para pensar en el bien común, en el interés común, en el interés del país, incluso contra mi propio interés, afectando mis propios intereses. Esa política es la política que puede atender la reconstrucción del norte, la política que puede fijarse en las necesidades de los más pobres, en Puerto Maldonado, en fin. Y en ese hacer política, que básicamente estamos hablando de políticas sociales, el Papa también se dirige a la política, habla directamente de política, porque en este momento estamos políticamente divididos en el Perú. Y un jefe de Estado suele no tratar temas políticos, porque el Papa es un jefe de Estado, entonces suele no tocar estos temas políticos porque también puede ser considerado como intervencionista. Entonces, ¿el Papa Francisco va a hablar de política en nuestro país? ¿Podría hacerlo? De política en el sentido en el que habla la enseñanza social de la Iglesia, que fue lo que hizo en Brasil. Cuando él va de visita a Brasil, tiene una reunión con la clase dirigente política del país. En privado. En Río, en público. Y entonces les recuerda a los políticos en qué consiste la acción política. Claro, el Papa no puede decir, bueno, ¿cuál es el problema que ustedes tienen acá? Esto no es un tema, no le toca. Y como usted bien dice, si lo hiciera, realmente entraría en contradicción con lo que son los tratados entre estados, porque es un jefe de Estado y no puede intervenir en los problemas internos de otro estado. Pero lo que sí puede hacer es decir lo que es la política y el quehacer político y la acción política y la labor propia de los políticos según lo que es la enseñanza social de la Iglesia, que es lo que hizo en Río y lo que hace en otros lugares cuando tiene que abordar ese tipo de temas. Y en el caso del sodalicio, ¿podría tocar ese tema específico o como ya lo tocó
el Vaticano ya se pronunció al respecto, podría dejarlo ahí para no generar también cierto malestar al venir al Perú. Ahora, a mí me parece bien importante que lo haya hecho antes de venir. O sea, digamos, el mensaje del Papa no se circunscribe al momento mismo de la visita. Es decir, lo que va a ocurrir entre el jueves 18 y el domingo 21. Evidentemente eso es un tema muy importante, central, porque el Papa está acá, está en el país y por lo tanto va a decir cosas que sin duda van a tener un impacto especial. Pero ya desde antes el Papa nos ha mandado mensajes, incluso por escrito, nos manda mensajes al pueblo chileno, al pueblo peruano, que me muero de ganas por encontrarme con ustedes, qué gusto, les voy a ver las caras ahora. Y quiero ir al Perú porque tiene muchos santos. Quiero ir al Perú porque tiene así es. Pero además ha escogido 2 lugares, que son Trujillo y Puerto Maldonado. Eso es un gran mensaje. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué Puerto Maldonado? ¿Qué se le ha perdido en Puerto Maldonado? Bueno, desde ahí es un mensaje, ¿no? Ese es un mensaje, es decir, visibilizar Puerto Maldonado en un país que podría haber tenido otros destinos, podría haber ido a Cusco, podría haber ido a Arequipa, y además hubiera sido legítimo que así fuera. Sin embargo, optó por Puerto Maldonado. Eso es un gran mensaje. En esa misma línea de estos mensajes que se nos van dando, yo veo también que se ha dado un mensaje fuerte cuando él habla, según el comunicado que viene de la Santa Sede, de la notable gravedad de los hechos producidos en el Sodalicium Christiane Vitae, que tiene que ver con 3 áreas. El área del régimen interno, o sea, el régimen de gobierno, el área de la formación, es decir, cómo se han ido formando los chicos dentro del movimiento, y el área económico-financiera. Es decir, prácticamente abarca todo. Lo que está diciendo en ese momento es que el Papa, él quiere que haya una intervención, dado que el gobierno normal no lo ha podido hacer, que haya una intervención para tratar de arreglar estas 3 áreas que son fundamentales en todo instituto religioso. Entonces, ahí hay un mensaje fuertísimo. Si después va a decir algo más, no lo sabemos. Pero ya lo dicho, a mí me parece bastante importante. Bueno, y para finalizar, hacer un llamado también a la gente, porque a veces nos quedamos en la anécdota. Y bueno, viene el Papa y nos quedamos en cómo fue su traslado, cómo fue la llegada, cuánta gente llegó. Pero hay que escuchar el mensaje. Eso va a ser sumamente importante. Totalmente de acuerdo con usted, porque lo que muchas veces se informa es sobre aspectos totalmente secundarios, que tienen que ver con cómo viste, cómo funciona el papamóvil, quién le hizo los zapatos. La anécdota, si se golpeó, la vestimenta, los regalos. Por favor, creo que el Papa es más que eso. No es solamente además el líder de una iglesia, la Iglesia Católica, que en el Perú es mayoritaria, yo creo que es un referente mundial. Es un hombre que más allá de su pertenencia a la Iglesia Católica, tiene acciones que involucran a toda la humanidad. Es un Papa que, por ejemplo, a los 2 o 3 meses de iniciado su pontificado, decide ir a Lampedusa, a una isla italiana en el Mediterráneo, porque ha habido el naufragio de una embarcación llena de migrantes forzados africanos que están queriendo una vida mejor. Bueno, se ha hundido en el Mediterráneo. Él se entera de esa noticia y toma la decisión en el día de ir a solidarizarse con estas personas. Ese tipo de gestos tiene este Papa. Es decir, es un hombre, y por supuesto no son católicos. O sea, la mayor parte de esta gente, el Papa no pregunta si es católico o no a la hora de solidarizarse con ellos. Acaba de estar en Birmania. En Birmania hay una población que ocupa parte del país que ha sido perseguida por el régimen militar birmano y es una población musulmana. Él ha querido solidarizarse con ellos y no lo ha podido hacer en el país de Birmania, sino ha tenido que hacerlo en Bangladesh, donde la mayor parte de estos musulmanes han tenido que huir porque estaba practicándose una política genocida con ellos. Y el Papa ha salido en defensa de ellos diciendo que Dios está presente en este grupo étnico. Dios está presente. Musulmán, no es católico, no es cristiano. Claro, y viene a nuestro país que es laico también. Así es, efectivamente. Y va a hablar para todos, no solamente para los católicos. Claro. No viene para visitar a los católicos, viene para alentar
a todo el pueblo peruano para que encuentre cauces de unidad. Bien, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted. El padre Ernesto Cavazza, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ya lo sabe, viene